Qué felicidad estar hoy de nuevo aquí compartiendo con nuestra comunidad de Luz de Amor. Yo feliz de poder traer cada vez un invitado más y más especial. Hoy tengo una persona maravillosa quien ya vino al canal, a nuestra casita de Instagram y estuvo con nosotros hace unos meses. Pero hoy es alguien que veo que ya está conectado, pero antes quiero decirles, un hombre que ha dedicado más de 25 años al desarrollo espiritual y acompañar a las personas a poder desarrollar su parte más humana y por ende su parte espiritual. Autor de un libro maravilloso que se los recomiendo, La muerte no existe. Sí, hoy tenemos a Cristian Argüello, la persona que tiene el video, digamos, el archivo videográfico más importante en YouTube con relación a experiencias cercanas a la muerte. Y hoy viene a hablarnos, a conversar con nosotros sobre lo que es vivir la vida desde el sufrimiento. Así que les doy la bienvenida a todos los que se están sumando en este momento y les agradezco a quienes con antelación me mandaron preguntas, porque sé que es un tema que hoy nos atañe y va a contribuir muchísimo a este momento que estamos viviendo. Así que le doy la bienvenida a Cristian, a todos los que se van sumando. Gracias por estar aquí. Cristian, ya te paso mi invitación. Qué alegría poderte tener. Martica, gracias por estar aquí. Cata, Diego, Nancy, gracias por unirte. Va a ser un espacio maravilloso en el que estaremos compartiendo. ¡Qué alegría Hola, mi verte de amiga. nuevo! Muchas gracias. Muchas ¿Cómo gracias por la invitación. estás? No, para mí es un honor, siempre lo digo cuando me encuentro contigo. Esto es entrevistando al entrevistador. Creo que todos los días tengo uno y dos y videos que se me van poniendo en la biblioteca y digo, no alcanzo. Sí, Pero gracias Cristian por este maravilloso encuentro y de verdad por un tema tan especial. Les decía que llevas más de 25 años aportando a la humanidad, porque más que a las personas es a la humanidad en el desarrollo humano y espiritual. Así que bienvenido a mi casita de Instagram. gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Y sumándome a sus palabras, llevo más de 30 años tratando de conocerme a mí mismo. Ah, imagínate. Porque ese es el gran trabajo que todos tenemos, esa es la gran labor o la gran misión que todos debemos emprender. Porque el día que nos conocemos empezamos a identificar aquellas cosas que nos impiden poder ser felices, disfrutar la vida, estar en paz y tranquilidad, que hoy en día pareciera que fuera un reto inalcanzable, porque vemos nosotros una sociedad en confrontación, en pelea, en discusión, la enfermedad que cada día va ganando más espacio como manifestación de que algo en nuestra parte emocional no está en armonía. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, mi querida Beatriz, que aquí aportaremos lo mejor que podamos para su comunidad. Yo lo sé y sobre todo por tu claridad cada vez que entregas un mensaje que de verdad traspasa y logramos no solamente conectar, sino darnos cuenta que la vida se puede vivir distinto y a partir Sí. de lo que tú nos has compartido. Cuando te dije que hiciéramos este live y quiero contarle a quienes están sumando y gracias por estar aquí, recuerdo mucho que te dije tantos temas para hablar y compartir, ¿cuál tema te resuena? Y me dijiste cómo se vive la vida desde el sufrimiento y me pareció completamente revelador porque siento, y hoy les decía en un breve video anunciándoles de nuestro live, que pasamos a veces 10, 20, 30 años viviendo la vida desde ese lugar. Entonces, Cristian, yo quiero empezar con algo muy importante y es, primero, ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Beatriz, esa es una pregunta muy importante. Por eso se habla aquella frase que nosotros conocemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es Es opcional. opcional. El sufrimiento es emocional, es del orden emocional. El dolor es del orden corporal. Nosotros vamos a vivir momentos de dolor que indudablemente vamos a experimentar. Y hay momentos de sufrimiento que es simplemente la repetición de ese dolor, pero desde el orden emocional. Le voy a colocar a usted le voy a contar rápidamente una historia, mi querida Beatriz, Dale. de un par de monjes, de estos hombres que han jurado y han dado votos de poder nunca estar cerca de una mujer. Un día los dos van caminando
y llegan a un río y cuando van a cruzar el río iba como turbulento y había una mujer que estaba parada ahí, que no sabía qué hacer y uno de estos monjes le dijo, súbase en mi espalda y yo la cruzo el río. Y la mujer se sube a su espalda, la cruza el río y siguieron ellos. La mujer siguió su camino y ellos dos, los dos monjes, siguieron caminando y caminando y caminando. Y como a las 2, 3 horas después, el compañero le dice, estoy muy enojado con usted. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque nosotros hicimos votos de no tocar a una mujer. Y usted cargó una mujer en su hombro, en su espalda. Y eso no está bien. Y él le respondió algo maravilloso. Él dijo, yo la dejé atrás hace 4 horas, pero usted la sigue cargando. Wow, imagínate. Entonces, ese es el sufrimiento que nosotros tenemos. Vamos a vivir experiencias, momentos de pérdida, confrontaciones, cualquier cantidad de situaciones, pero el sufrimiento es lo que viene después de la experiencia que nosotros estamos viviendo. Es decir, la repetición de aquellos momentos, el no soltar las experiencias que vamos viviendo, eso que se repite en silencio, que va taladrando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y que no nos damos cuenta y que los demás sí se dan cuenta. Así es. Porque una persona, Beatriz, que vive en estado de sufrimiento, eso se nota en la relación con los demás. Cuando yo vivo en un estado interno de guerra, de lucha, de pelea, mi parte exterior, que es el relacionamiento con otras personas, no va a ser nada fácil. Por eso nosotros nos medimos por resultados. A mí esa parte me parece fundamental. Nos medimos por resultados. Y uno de los resultados, que son una de esas variables de los resultados que son fundamentales analizar, es mi relacionamiento con los demás. Qué Otro, mi importante. estado de salud, porque cuando vivo en estado de sufrimiento, mi cuerpo va sufriendo las consecuencias. Y son muchas cosas más que vamos nosotros experimentando simplemente porque no comprendemos que debemos trabajar en poder aprender a pasar la página rápidamente. Me encanta eso que dijiste y es que vivimos en estado de sufrimiento. Y aquí tengo Sí, una pregunta y es, primero me encantó la historia que cuentas de cómo cargamos el dolor y cuando alguien lo suelta, el otro lo sigue cargando y cargando y por eso hablábamos de 10, 20, 30 años con algo que de pronto dejamos de comprender o no comprendimos nunca y lo seguimos acunando. Y aquí viene una pregunta y es, ¿en qué momento, Cristian, el sufrimiento deja de ser una experiencia y se convierte en ese estado permanente que nos mencionas? es una muy buena pregunta, mi querida Beatriz. Los seres humanos, todos vamos a tener que enfrentar momentos complejos en la vida. Pero es importante, esto tiene un contexto muy amplio y muy grande. Lo primero que tenemos que entender es quiénes somos. Siempre no habrá proceso de elevación de conciencia, no habrá proceso de transformación si nosotros no partimos de la base de poder entender quiénes somos nosotros. ¿No? Y uno diría, ¿quiénes somos? La pregunta que seguramente quienes me están viendo, ¿quién soy? ¿Usted es Cristian, Beatriz? No, nosotros somos simplemente viajeros, un alma que viene encarnada en un cuerpo, que viene en un viaje eterno de un proceso evolutivo, que esa evolución se va dando de experiencia en experiencia, o lo podemos llamar de reencarnación en reencarnación, donde vamos teniendo la oportunidad de poder vivir muchísimas experiencias, experiencias que están llamadas todas a dirigirnos poco a poco al despertar de conciencia. El despertar de conciencia, ¿qué es? Es darme cuenta que no hay base suficiente para vivir en estado de sufrimiento, porque lo que estamos nosotros experimentando simplemente es momentos de aprendizaje a través de lo que nosotros denominamos entrenador, que es, en este caso será el sufrimiento, que nos acompaña a nosotros de manera frecuente por no saber quiénes somos y no saber cómo se trasciende el nivel de conciencia. Entonces, en ese camino, que es el camino que todos estamos recorriendo, Beatriz, ahí es donde viene la gran complejidad de nosotros como seres. Pasamos los años, como usted bien lo decía, 10, 20 o 30 años en estado de sufrimiento, y al final, que es una cosa muy curiosa, cuando estamos a punto de partir, o a punto de trascender, o a punto de morir, como decimos nosotros humanamente, nos damos cuenta que perdimos la vida por estar eh, enredados en conflictos que no tenían ningún tipo de sentido. Además, el mundo espiritual al momento de la trascendencia llega con toda la claridad y nos muestra que esto que Claro, nosotros estábamos viviendo aquí no era la realidad, no así era la es. realidad. Esto que estoy diciendo no es fácil de aceptar,
pero hay que estudiarlo, procesarlo, hasta que un día nuestra mente logra comprender que esto que estamos viviendo aquí no es real. Lo real Ujú. es lo que empieza una vez que el cuerpo deja de funcionar, el alma sale, inicia de nuevo su recorrido para llegar a lo que nosotros llamamos el más allá, de vuelta a casa, nuestra casa, como querramos llamarlo. Esa es la verdadera vida. Estando ahí, nos damos cuenta que lo que vivimos aquí, Beatriz, no era real, solamente era una simulación perfecta para poder empezar a entrenar el alma, empezar a crecer y evolucionar en dos puntos que son importantes. Primero, aprender el amor incondicional, que a eso es que venimos todos acá. Y segundo, aprender a ser felices, que significa cero sufrimiento. Cero sufrimiento, dije. Significa que nada de lo que suceda, nada de lo que acontezca en nuestra vida nos lleve a estado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque hemos elevado el nivel de conciencia, hemos comprendido el propósito que el universo tiene, que nosotros hemos acordado antes de llegar a este plano humano y que todas las experiencias que nosotros vivimos simplemente, si le podemos colocar este término, son pequeñas pruebas para medir la evolución del alma de cada uno de nosotros. No es fácil, todo lo que yo digo lo digo en 2 o 3 o 4 minutos, pero han sido 20 o 30 años, De estudio. Beatriz, de estudio, pero estar peleando con uno mismo, Claro, ¿no? total. Yo no puedo entender que esto sea cierto, yo no puedo entender, y poco a poco uno dice, ay, ya entendí cómo es este juego. El juego de la vida, Beatriz, no lo gana al final, cuando nosotros trascendemos, el que más tuvo, sino el que aprendió a sufrir menos. Wow, qué Ese para belleza. mí es el gran ganador de esta encarnación y de esta experiencia. Qué belleza. Y quiero tomar ahí tus palabras cuando dices elevar el estado de conciencia. Te entiendo porque sé que hemos venido explorando este tema y lo hemos venido trabajando y bien dices, nunca terminamos, jamás terminamos. O sea, hasta el día que nos vayamos de este avatar, quizás nos tocará volver a reaprender lo mismo o quién sabe qué más nos toca aprender. Pero detengámonos y hagamos un zoom a ese aspecto que acabas de decir y es cómo quienes te están escuchando y además tienes acá una cantidad de fans que yo no alcanzo a leer todos Amigos estos queridos. mensajes. Te escriben de Argentina, de Puerto Rico, de Venezuela, bueno, de Bucaramanga, tu tierra, o sea, Sí. obviamente gente de acá, de Colombia, de Bogotá. Gracias por estar ahí, gracias por estar dando esas porras a Cristian. Me hace muy feliz que se sientan tan contentos con este tema y que resuenen con él. Así que paréntesis, quería darte ese mensaje porque todos te están mandando desde Nueva York. Sí. Bueno, mira, tantos abrazos de alma, esa es la misión y el resultado de tu misión, Cristian, que ha sido de verdad contundente en este momento en que en nuestro planeta está viviendo lo que está viviendo. Entonces quiero ir a elevar ese estado de conciencia. Sí. Cuéntanos, para quienes están apenas entrando en este mundo de lo que es elevar la conciencia, ¿qué es elevar la conciencia? Sé que es un tema muy álgido y seguramente nos da para otro live, pero brevemente, ¿cómo hacemos para poder elevar esa conciencia y sentirnos que de verdad estamos en ese camino? Beatriz, es una pregunta. Voy a tratar de responder Yo lo más sé. corto posible, porque elevar la conciencia es lo que nosotros llamamos la iluminación, el despertar espiritual, el empezar a ver la vida de una forma distinta, que parte precisamente de lo que acabo de explicar hace un ratico, hace unos minutos atrás, de poder identificarme y saber quién soy. Cuando yo sé que soy alma, debo empezar a vivir sabiendo la esencia que tengo dentro de este cuerpo. Me explico. ¿Por qué los seres humanos sufrimos tanto? ¿Por qué los seres humanos hay momentos en la vida en que la frustración aparece? ¿Por qué los seres humanos vivimos tantos momentos difíciles y complejos? Porque hemos conocido las leyes humanas y hemos desconocido las leyes espirituales. Wow. Y las leyes espirituales son muy claras. Entonces, cuando uno empieza a conocer unas leyes que rigen el universo, ¿no? Que no son inventadas por nosotros, que tienen todo el sentido del mundo, que cuando uno empieza a experimentarlas, le voy a colocar un ejemplo como la ley del karma, la ley del dar y recibir, la ley de acción y reacción, la ley de la compensación, o sea, tantas leyes que hay que son maravillosas que cuando uno las va conociendo y las va uno incorporando en su vida, uno empieza a darse cuenta que los resultados de la vida cambian. De acuerdo. Cuando estoy diciendo resultados significa que cuando miramos nuestra vida en esencia, uno tiene que mirar cómo es mi estado financiero, cómo es mi vida financiera.
quien está en el camino espiritual, quien está conectado con el mundo espiritual, no debe por qué estar pasando momentos complejos de aprendizaje a través del área de finanzas. Ahora, puede ser parte del plan del alma que lo tenemos que procesar y se está presentando en la vida, pero cuando vamos nosotros trascendiendo y elevando la conciencia, esos problemas van desapareciendo como la misma consecuencia como consecuencia. Lo mismo sucede con el tema de salud, lo mismo sucede con el tema de relaciones, lo mismo sucede con el estado de gratitud de saber que lo que yo estoy recibiendo en mi vida es perfecto y maravilloso. Es decir, cuando yo conozco las leyes espirituales, mi querida Beatriz, empezamos a dejar de pelear con el universo, con la vida. Y uno empieza a entender que todo esto tiene un sentido y un propósito. Uno empieza a entender que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y cada vez que nosotros vamos incorporando este aprendizaje, vamos elevando el nivel de conciencia. Conciencia. Entonces hay cosas que ya no nos hacen sufrir. Yo le voy a hablar por mi experiencia. Hay cosas que hace 10 años me molestaban, me incomodaban, me hacían sufrir, hoy no. Eso no quiere decir que yo ya esté iluminado y que esté levitando y que no. No, sigo trabajando en mí, sigo conociéndome poco a poco y sigo generando una interpretación distinta de los sucesos que la vida me va colocando al frente. Ya no es como antes que uno reaccionaba No. ante algo que le pasaba. Hoy uno calmadamente vive experiencias, si tiene el tiempo le cuento alguna, Beatriz. Pero totalmente, quiero Bueno, escucharlas. estaba en Argentina hace poquito, hace un año atrás o tal vez menos, no sé, un año tal vez. Estaba en Argentina, habíamos alquilado un carro para estar con la familia, papá. Ya de regreso para Buenos Aires, estábamos en Bariloche. Yo llevé el carro donde, pues, que habíamos alquilado para devolverlo a la arrendadora. Y nos vinimos, tomamos el vuelo, llegamos a Buenos Aires, nos bajamos y cuando llegamos ahí paramos un taxi para que nos llevara a un lugar donde queríamos ir a almorzar. Y cuando fui a pagar, metí la mano al bolsillo y mi cartera no estaba. Ay, Dios. Y mi cartera rápidamente dije, la dejé entre el carro. En ese instante, tal vez 5 o 10 segundos después, está mi familia de testigo porque lo hemos vivido en varias ocasiones, experiencias, yo renuncié al sufrimiento. Porque yo dije, si esto me está pasando es porque me correspondía que me pasara, Claro. por alguna razón que desconozco. Entonces ya mi reacción no es pelear por eso, sino aceptar la experiencia que estoy viviendo. Hice lo que tenía que hacer, llamé a la transportadora, perdón, a la arrendadora, les dije, miren, yo alquilé un carro, no sé cuándo, papá, papá. Me contestaron como al día siguiente, revisamos el carro que usted dice, no hay nada. Pues se perdió y punto. Ya ese día cuando me contestaron ya estaba aquí en Colombia y no pasa nada. O sea, renuncié al sufrimiento. Un mes después me llaman del mismo lugar y me dicen, Cristian, estuvimos revisando un carro porque ese mismo día otra persona de su país con un carro de igual color No te lo había creo. entregado y entonces revisamos y encontramos sus documentos. Ahí comprobé algo que se lo estoy compartiendo. Para qué el sufrimiento? O ¿Para sea, qué el ¿cuál es el, sufrimiento? para qué sufrir? Yo hubiera estado, me hubiera cambiado el semblante, no hubiera podido almorzar peleando, pero cuando uno ya conoce que en el mundo espiritual, Beatriz, y en el mundo en el cual de la esencia que nosotros somos como seres espirituales, nada pasa por casualidad. Entonces, cuando yo Exacto. viví la experiencia y aparecen mis documentos y el dinero y todo, no se me ha perdido nada, ¿no? Yo al fin dije, ay, qué maravilla uno poder entender que cuando uno se rige a las leyes universales, cuando uno acepta por anticipación muchas cosas de las cuales el mundo le va a presentar al frente, el sufrimiento no atrapa nuestra vida. Por lo tanto, una persona que aprende, que lo que comprende, por supuesto, uno no puede aceptar lo que no comprende, que el mundo espiritual es una maravilla y que nos coloca pruebitas, pues uno va chuleando las pruebas que no se las vuelven a repetir. Eso es lo que yo le digo que es Me vivir encanta. diferente y eso es lo que significa, en pocas palabras, elevar el nivel de conciencia, No, interpretar los sucesos de forma diferente. y me encanta porque dices esa frase de dos palabras que es el para qué. O sea, si Ajá, todo en la vida nos llevara a preguntarnos, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué la pérdida de mi trabajo? A veces, incluso, ¿para qué la pérdida de un ser querido en un momento en que quizás nadie, o digamos todos, no lo sí, estamos esperando cuando son muy jóvenes? ¿Para qué estoy viviendo quizás una crisis de salud? Ese para qué es para mí, estoy de acuerdo contigo, es el vehículo de conciencia.
Y es ese instrumento pedagógico de aprendizaje que, bien lo dices, nos lleva a elevar un poquito. Mira lo que podía haber sido esa situación en tus 10 años atrás o quizás más, hubieses reaccionado, peleado, Diferente. discutido, pero ahora bajaste todas tus barreras y mira, tiempo después te dicen, aquí está su cartera. Mira que me haces acordar y me haces acordar también, mi hija se fue para Viña del Mar hace 2 años, mañana va a ser 2 años. Y imagínate que llegando a Viña del Mar, bueno, ya era su primera salida, la atracan, le pasan muchas cosas. Hace unos 4 meses ella perdió sus documentos y demás, y hace 4 meses la llaman del hotel donde digamos, se hospedó en Viña del Mar, y en ese momento le dicen, aquí encontramos en la arena, ella claro, triste, en un sitio que no era su país, sin su cédula, obviamente tenía el pasaporte, que era pues el documento con Sí. el que se podía mover durante 6 meses que iba a estar de intercambio, pero aparecen 3 meses atrás, 4 meses, Cristian, la cédula por allá metida en la arena, alguien, seguramente los ladrones la botaron, y casi año y medio después le dicen, aquí tenemos su cédula. Claro, en ese momento su forma de vivir la situación fue desde la desesperación, desde la angustia, Claro. pero con una tranquilidad también de saber que tenía otro documento. Pero esto nos lleva a pensar también algo, ¿sabes, Cristian? Que somos muchos los buenos. Esos actos de bondad, que tú encuentres tu cartera perfecta y ella encuentre su cédula perfecta y la gente te llame y te diga, aquí está su cartera, aquí. Eso es otra forma de sentir que los actos de bondad también están todavía en la gente y que gente buena existe todavía y que gente honrada, que siento yo, Sí. que a veces eso no es normal contar una historia como la que me estás contando, y menos hoy en día que sentimos que tenemos desconfianza de todo. Y eso altera también como nuestro nivel de permanecer Beatriz, en el día a sí. día. Beatriz, es que gracias por colocar este tema, porque me ayuda a poder seguir compartiendo un poco lo que estamos hablando. En el mundo humano existen los buenos y los malos. En el mundo espiritual no. Exactamente. No existen buenos ni malos. Existen ignorantes y sabios, que Qué son dos, belleza. dos calificaciones diferentes. Eso también es elevar el nivel de conciencia porque disminuye el sufrimiento. Wow. Entonces lo voy a colocar en los dos planos. Claro. Desde el plano humano, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, incluido un robo o cualquier situación como esta, inmediatamente ante nuestra falta de comprensión del suceso que estamos experimentando, pues viene la reacción, ¿no? La reacción de la calificación, el señalamiento, muchas veces la maldición, ojalá que lo que me quitó se lo quite otro y que, bueno, mil cosas. Entramos en estado de sufrimiento. Cuando el mismo suceso lo experimentamos y ya tenemos la conciencia, es más, dicho de otra manera, hemos elevado el nivel de conciencia, ya comprendemos quiénes somos, ya no vemos al otro como un cuerpo, vemos al Exactamente. otro como un alma en un proceso de aprendizaje y de evolución. Wow. Entonces yo no veo, y se lo digo de corazón, me he entrenado mucho en eso y me sigo entrenando todo el tiempo en eso, para que jamás se me olvide esto que yo estoy diciendo, la calificación como bueno o como malo. Hay momentos en los cuales si uno tiene que evaluar más, no juzgar a alguien, evaluar es diferente a juzgar. Uno dice, "Ah, esta persona se equivocó con sus actos desde lo humano, ¿no? Cometió un error y el error ante la justicia del hombre pues deberá enfrentarla y vivirla. Pero la mirada espiritual, ¿cuál es? Es una mirada de compasión donde uno dice, esta alma, que es un alma joven, Uh-huh. que la ignorancia significa alma joven, para el Wow. Qué contexto de tu hermosura. comunidad. Qué, Eso qué significa el alma lindo. joven. Entonces, ¿qué significa un alma joven? Un alma que daña, viola, atraca, coloca bombas, asesina, hace mil cosas en contra de los demás. Está experimentando. Como puede experimentar mi nieto, ¿no? Que de pronto lo dejo por ahí solo y va y coge un marcador de estos y me pinta en la puerta del carro, abuelo, te amo. Ay, Y lo no. mandó para el taller. ¿Cierto? Porque lo hace por inocencia, Qué por belleza. ignorancia, por desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? De que todos los actos que nosotros tenemos en la vida traen una consecuencia. Por eso hablamos de ignorancia, Qué belleza. porque tarde o temprano, a través de las mismas leyes del universo, todo lo que yo le hago al otro, me lo hago a mí mismo a través del otro. Y si lo llevamos al plano contrario, todo el servicio, el amor, la entrega, la compasión que le hago al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo a través del otro. De acuerdo. Entonces, esa separación,
o esa claridad de saber que, que el otro no es una persona mala por más de que haga lo que haga. Estoy hablando desde lo espiritual. Por más de que haga lo que haga, es simplemente un alma que está en proceso de aprendizaje. Ahora, si yo tengo ese concepto, si yo tengo esa claridad en mi mente, mi sufrimiento disminuye cuando prendo un noticiero, no, cuando coloco las noticias de mi país o de cualquier país y veo todo lo que está aconteciendo y yo digo, si sucede es porque tiene que suceder. Si Dios lo permite es porque hace parte de la evolución. Y aquí no hay ni buenos ni malos, sino almas en proceso de evolución. Regalo que me doy, ¿cuál es? Que no estoy sufriendo. Qué belleza, Yo no estoy totalmente. respetando el proceso. ¿Puedo hacer algo? Pues lo hago. Si pudiera ayudar a llevarle comida ante una guerra o ayudar a una persona ante una situación, pero lo hago. Pero no lo hago desde el sufrimiento. Lo hago desde el nivel de conciencia, de comprender que si está pasando es porque debe pasar, porque tiene un propósito de amor. Que aunque lo desconozca, siempre todo eso se va a cumplir para beneficio de la humanidad. Qué hermosura lo que nos acabas de explicar, porque además siempre hablamos desde el juicio. Yo digo que Claro, el juicio sin conciencia es desconocimiento, el juicio con conciencia se vuelve comprensión y entendimiento. Y eso que estás diciendo es clave. Y aquí tienes personas que nos están diciendo, definitivamente es una forma de poder ver que cuando pasan las cosas diferente a lo que esperamos, con señalamientos, estamos desde el sufrimiento, pero si lo vemos desde esa claro. alma joven, como que quitamos todo ese ruido o ese ruido mental que quizás puede hacer a esa persona desde el lugar nuestro, que somos el mismo, pues obviamente lo criticamos, lo juzgamos, lo señalamos. Entonces, me parece, es la primera vez que oigo esta descripción de una forma tan, digamos, tan fácil de entender. El alma joven, ignorante. El alma Claro, sabia es un alma, digamos, ya caminando, ya ya vieja, recorrida, ya vieja. recorrida. Exacto. Sí. Y me haces pensar algo y es, ¿por qué, Cristian, hablando de nuestro sufrimiento, por qué muchas personas se acostumbran al sufrimiento como si fuera parte natural de vivir en todo? Tú ya hablaste de ese nivel de conciencia, pero quiero preguntarte, quizás es porque las personas están acostumbradas a vivir desde la herida o por creencias familiares o tal vez porque hay cultura, no sé, a veces cultura de sacrificio. Beatriz, por todas esas razones y más, ¿cómo lo veo yo? Los seres humanos no nos damos cuenta que los días van pasando, que la vida se nos está yendo en esta encarnación, ¿no? Tendremos muchas más porque el recorrido es bastante largo, pero perdemos la vida en muchas situaciones que nos quitan a nosotros la posibilidad de poder hacer de esta escuela de la vida, un lugar a medida del nivel de conciencia de cada uno, un lugar disfrutable y un lugar en el cual vamos aprendiendo. El sufrimiento se nos volvió es cultural, ¿no? Es Importante. cultural, es espiritual, eh, es un negocio también. Para muchas personas, el flagelarse a sí mismos, el dañarse a sí mismos es la manera de llamar la atención, porque me permite manipular a los demás sin darme cuenta que me estoy a mí mismo torturando y dañando. Entonces, se vuelve una manera de vida, ¿no? Yo escucho muchas personas y respeto, por supuesto, los procesos de cada uno, porque ese es el caminar que cada uno va haciendo en este recorrido álmico. Pero llega un momento en que, bien sea en esta encarnación o en la otra, porque hay gente que se va de este mundo como víctima, Qué sintiéndose importante. atropellada, acosada, sintiéndose maltratada. Y lo más curioso de eso, Beatriz, es que ese nivel de conciencia se va traduciendo en una realidad que a mí no me gusta. Una persona que vive en estado de queja, que quiere decir que no ha reconocido que la gratitud es una de las virtudes espirituales que todos debemos tener. Una persona que vive en estado de gratitud constante, permanente, agradecido, sin dar por hecho ni por obligación que me desperté, sin dar por hecho ni obligación que tuve con que comerme un par de huevos y un pan al desayuno, sin convertirlo en obligación de que mi familia llegó y nos pudimos reunir un día, tal vez para experiencia de vida, algo de eso va a cambiar para poder entender que cada día que tuvimos era un día de bendición, pero no fuimos capaces de reconocerlo. ¿Por qué? Porque vivíamos en estado
de señalamiento, de culpa, de victimismo, de nadie me quiere, que es parte del proceso y yo lo comprendo, pero eso tiene sus consecuencias. claro. Las personas se aíslan, se enferman, psicológicamente viven complicaciones muy altas, como la pérdida de la memoria en cierto momento de la vida, que esto lo digo producto de la observación, no producto de ningún tipo de investigación que haya, pero quien vive en estado de sufrimiento a muy alto nivel, es mi apreciación, nuestro cerebro reptiliano, que es el encargado de cuidarnos, cuando nos ve en estado de sufrimiento, llega y nos aísla, ¡pum!, nos separa, es decir, aparece la demencia senil, el Alzheimer o cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Que cualquiera diría, pobre señora o pobre señor, toda la vida vivió en sufrimiento y ahora para completar esto, claro, yo Claro, mismo lo produje, claro. yo mismo lo Tienes, produje. Nosotros mismos producimos las enfermedades que vamos viviendo, precisamente porque no comprendemos que eso que nos hace sufrir no es real, simplemente es un campo de entrenamiento, lo podemos colocar como una prueba del universo o del mundo espiritual que nos dice, mire, le voy a mandar esto que ustedes llaman problemas para ver cómo o lo resuelve o lo comprende. ¿De qué manera usted vive esa experiencia que la vida le va presentando? Y entonces llegan las experiencias, el que tiene el nivel de conciencia dice, ah, hay algo que todavía no he procesado, por eso se me presenta, vamos a observar y me voy a preguntar por qué esta experiencia está llegando a mi vida, qué es lo que no he logrado comprender. Ya en ese momento que estamos haciendo esa reflexión, estamos trascendiendo el sufrimiento. clarísimo. Quien no tiene la información, Beatriz, simplemente dice, pero ¿por qué siempre a mí? ¿Pero por qué, papá? Entonces, y habrá gente que se acerca a acompañar y a estar en ese momento de sufrimiento de ese ser. Entonces, yo creo que todo lo que nos pasa en la vida es simplemente la oportunidad que tenemos para observarnos, para reconocernos, para darnos cuenta y empezar a entender que el universo no juega a dados con las personas. Aquí este le manda un problema y a este no. No, a todos nos han mandado el mismo tipo de problemas. Unos han superado la prueba y otros la han rechazado y la han perdido tantas veces que el universo dice, si con esta experiencia no aprendió, no comprendió lo que se le quería enseñar o mostrar, ahora le vamos a subir el nivel de prueba para que, eso es igual que lo que uno hace en el colegio con los hijos. Si no estudiaba bien matemáticas con este profesor, le pongo uno de mayor nivel. El universo hace lo mismo, entonces viene mayor sufrimiento y si no logro despertar, mayor sufrimiento hasta que llegue un día en que uno dice, ah, ya entendí, ok, tal vez pasen 2, 3, 5 encarnaciones, por eso repetimos historias, por eso vivimos experiencias, pero todas siempre tienen un propósito de amor y es que logremos un despertar espiritual que es una forma diferente de vivir. Qué hermosura, Cristian, y gracias por ese llamado de verdad de atención, porque suena a ese llamado de cuando vivimos en estado de victimización. Y me haces pensar algo, y es que podríamos llegar a creer, y quienes están escuchándonos, a que hay beneficios ocultos detrás del sufrimiento. Cuando mencionabas que quizás es un, llamo la atención, ah, es que si yo estoy así, alguien viene y me ve, o sea, puedo ser Sí, vista si estoy en un estado de dolor permanente, o tal vez justifico el no, me llega algo y es, justifico el no responsabilizarme claro. de lo que me corresponde. Entonces, mejor permanezco en estado de sufrimiento. Evito quizás moverme del lugar y de la zona de confort y comodidad y prefiero criticar y victimizarme. Entonces, es como un no arriesgarse a cambiar y es encontrar en el sufrimiento un beneficio. Pero Claro. esto es un acto de, yo diría, Cristian, que decirlo y escuchártelo como lo mencionabas, es esa forma en que a veces decimos que estamos dormidos. Claro, Beatriz. Nosotros todos tenemos cosas que sanar. Eso es importante anotarlo. Eh, Cuando hablo de sanación, estamos hablando de que todos traemos heridas, todos hemos vivido experiencias. Hace unos días atrás, conversando con mi hija mayor que tiene 38 años, me decía, pa, ¿y tú tienes cosas que sanar? Le dije, claro que sí, mi amor. Hay muchas cosas que yo identifico y que he identificado en mi vida que hoy, en este momento y en este instante, no he logrado trascender, pero estoy trabajando en ello. Darme cuenta, aquella Qué cosa que pasó belleza. de niño, aquella situación que no se ha podido soltar. Pero el gran cambio de todos nosotros inicia cuando me doy cuenta. Claro, Entonces, cuando yo estoy en estado de victimismo, me doy cuenta. Cuando soy una persona altamente sensible, que no me pueden decir absolutamente nada porque me molesto,
porque me dejaron en visto y entonces ya no duermo en WhatsApp. Y entonces esta noche ya no duermo pensando que es que Beatriz ya no me quiere y no sé cuándo, o cuando hago las cosas solamente para complacer al otro y que el otro no se disguste conmigo y no se enoje conmigo, entonces me vuelvo complaciente yendo en contra de mis propias necesidades. Cuando alguien me dice, oiga, sírvame de codeudor, y usted por decir, por no es capaz de decir no, ha pagado las cuentas de muchas personas que ya saben que en usted van a encontrar lo que ellos denominan bueno, que en el mundo espiritual se llama pendejo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son De dos, pero es acuerdo. parte del aprendizaje. Entonces, cuando yo me voy observando, Beatriz, cuando me doy cuenta, digo, es que yo digo sí, porque si yo digo no, de pronto creo que no me van a querer. Entonces hay una deslealtad conmigo, un bajo Contigo nivel de mismo. autoestima, no me estoy queriendo lo suficiente y necesario. ¿Por qué será? Entonces empiezo a revisar y un día me encuentro con que papá se fue de la casa, dejó a la mamá abandonada. La mamá lloró, la persona era un niño, vio el sufrimiento de la mamá, de los hijos, todo, y el sentimiento de pérdida que quedó incorporado dentro de su mente, dentro de ese registro acásico nuestro de experiencias, eh, en su mente dice, yo no vuelvo a perder. Y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, pero eso es inconsciente, ¿no? Eso Claro. es un juego inconsciente, yo no soy consciente de ello. Entonces, si tengo que hacer algo para que nadie más en la vida me vuelva a dejar, porque sufrí mucho, lo voy a complacer de alguna manera. Claro. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta, digo, ay, es que estoy repitiendo este patrón, estoy viviendo esta experiencia, lo sano y empiezo a elevar el nivel de conciencia. Entonces, Exacto. todos tenemos la posibilidad, mi querida amiga, de conocernos. Yo creo que ese es el gran reto que todos tenemos, saber cómo actuamos, saber cómo pensamos, saber cuáles son nuestras intenciones, saber y poder reconocer cuando algo sucede, si yo soy responsable, asumirlo como tal. O sea, es un proceso y un caminar supremamente lindo, que cuando nosotros empezamos a recorrer ese proceso de crecimiento y de aprendizaje, la vida se hace completamente diferente. Yo se lo digo con todo el amor del mundo porque es lo que hago todos los días. O sea, yo tengo 59 años, llevo en este proceso más de 30 y algo de años conociéndome un poco, practicando la observación de manera diaria, todo el tiempo. Y yo sé lo que me falta, pero también sé lo que he recorrido. Y en ese Clarísimo. recorrido yo digo, qué maravilla! Entre menos sufro, todo fluye de mejor manera. Entre Clarísimo. menos sufro, mejor tengo relaciones con los demás. Entre menos sufro, todas las cosas se dan como por arte de magia. Pues no es ni magia, ni mucho menos que la respuesta del universo ante una persona que va vibrando en un nivel más alto, porque el sufrimiento está aquí abajo y el nivel de conciencia está aquí arriba, y eso hace que todo lo que está alrededor sea acorde al nivel de conciencia que tenemos. No, y me encanta algo que mencionas y es lo que mencionaste cuando le dijiste a tu hija, porque si yo leo detrás de toda esa frase que mencionaste y lo que nos estás compartiendo, ese es tu estado de vulnerabilidad. Y Ujú. yo pienso que el poder de la vulnerabilidad nos permite comprender qué es eso que hay en nosotros que requiere ser ajustado, que requiere ser cambiado. Hablaste de esas heridas. ¿Cuántas veces yo como tú tengo 58, ya voy a cumplir 59 y yo creo, mira, si yo tengo memoria, desde los 13 años vengo intentando comprender quién soy yo, quién es Beatriz Elena Vázquez. Y recuerdo que el primer libro que me leí de desarrollo humano, te vas a reír con él, se llama Cómo ganar amigos. Buenísimo, Porque uno de los de Dale buenísimo. Carnegie, un libro que Sí. tenía mi papá en la biblioteca, pero me haces Ah, recordarlo, porque recuerdo que ese libro, yo era muy tímida, entonces yo no hablaba, me escondía, sí. esas heriditas que tiene uno en el alma, que cuando tiene 13, 14 años, pues se ponen mucho más fuertes. Y recuerdo mucho que mi papá me dio este libro y en el momento que me dio el libro, lo abrí y yo dije, me lo leí completico y dije, esto es una herramienta de vida y somos más que esto que hoy soy. Entonces empiezo mi descubrir desde los 13 años terapéuticamente desde una psicología tradicional y bueno, ya a lo largo de la vida, como tú, empiezo a explorar, a entender y ha sido una búsqueda. Entonces, cuando tú lo mencionas, como se lo dices a tu hija, digo, qué belleza poder reconocer la vulnerabilidad y saber que claramente, por más que trabajemos en este camino, no sé si te pase, Cristian, pero Sí. entre más estamos en este despertar, más nos estamos preguntando todos los días qué estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo, y todo se vuelve un campo de conciencia. Todo es, mira, hace poco se me inundó mi carro
dejé esto es una anécdota, les cuento, dejé el sunroof abierto en un lugar Ah, donde solo hay me pasó. sol, en Sí. Anapoima, y lo dejé 4 días. Se me inundó por dentro. Pero mírame lo que es vivir en esa vulnerabilidad de ¿para qué me pasó esto? Y yo en vez de ir a pelear de que por qué los del club, estaba en el club, me dejaron, ¿por qué no me avisaron? Porque además les cuento, me pusieron una bolsa de basura negra encima del sunroof. O sea, no me pusieron la bolsa, pero no fueron a avisar de quién es este carro. Bueno, cuando llegué el carro me lo entregaron hace 3 días, después de un mes, pero aquí viene el mensaje, que es exactamente lo que estás hablando. Había dos formas de reaccionar, desde la rabia, desde el disgusto, desde el sufrimiento o desde la conciencia. Y yo llegué y lo primero que me pregunté fue, ok, ¿para qué me pasa esto? Y mírame la pregunta que me hice. Las aguas son emociones. Clarísimo. Sí. Sabemos que las aguas son emociones. Somos seres emocionales. Yo decía, las aguas representan las emociones en este mundo del despertar. ¿Cuáles son esas emociones que están atrapadas en mí, que pueden llegar a desbordarme tanto al punto de colapsar el carro porque el agua me cayó incluso en el comando de la caja, que llegó a tener, gracias a Ay, Dios no, pero podía llegar a tener un impasse y era cambiar la caja completa de cambios. Lo que hace que un carro funcione es ¿qué? Pues la caja. Entonces yo decía, ¿cómo se relaciona eso conmigo? Cuando yo vuelvo eso, como esos fractales, parte de mi campo de conciencia, digo, claramente eso estaba pasando para que yo me diera cuenta de algo en mí que necesito resolver. Y lo tenía claro. Pero lo tenía claro ¿por qué? Por eso que mencionaste hace un ratico, en atenta observación. Cuando estamos en atenta observación, en ese ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Con qué se conecta? Puedo salirme del sufrimiento y decir, bueno, era mi responsabilidad y ¿qué puedo hacer con esto? Para qué me sirve esto? Y me ha servido, no solo en consulta, en mis sesiones de coaching, no solo para una persona, para muchas, dar este ejemplo. Entonces, gracias porque mencionas de una manera muy amorosa tu caminar permanente y constante desde ese estado de la vulnerabilidad. Y me haces pensar en una pregunta. Ahorita te hago una pregunta que nos está haciendo Adriano González, ya te tomo tu pregunta, pero antes quiero hacerte una y es, ¿qué papel juega el ego en sostener el sufrimiento? wow. Bueno, cuando nosotros vamos dejando el sufrimiento atrás es porque hemos trascendido el ego. El ego, pues, hay muchas definiciones. Para mí es una herramienta valiosísima. No es creación de Dios, por colocarlo en contexto, sino lo permite porque es creación nuestra. Es una personalidad que se va formando a lo largo de nuestra vida, que tiene un propósito y el propósito es protegernos, cuidarnos. Por eso sentimos miedo, competimos, queremos ganar, ser los mejores, porque vivimos en estado de miedo. Ese es el tema del ego. A más ego, más sufrimiento, porque ya no cabemos en ninguna parte, Wow. ¿no? Y ya no, ya si usted no se sabe mi nombre, usted no sabe quién soy yo, no sé, ¿cómo no va a saberlo? Es que yo soy, ese es un convencimiento o una falsa identidad que nosotros hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. Por eso digo, Beatriz, que algo que es muy importante, hombre, cuando alguien dice, oye, qué maravilloso lo que usted hace, digo, gracias a Dios. Y cuando alguien Qué me lindo. dice, es que lo que usted hace no sirve para nada, yo digo, gracias a Dios. Yo no me creo ni lo uno ni lo Nada. otro, Sí, de porque acuerdo. hay una relación donde uno le dice al ego de uno todo el tiempo, hágase usted a un ladito, que calladito se ve más bonito, ¿no? Usted no me va a dañar ni las relaciones y tener identificada esa falsa identidad, que es el que quiere tener la razón, que es el que quiere competir, que es el que quiere mandar, que es el que quiere ganar. Entonces, cuando todo eso no se da, entro en estado de sufrimiento, entro en estado constante de sufrimiento. Y la noticia, todos tenemos ego, absolutamente todos, porque es un mecanismo maravilloso para poder encontrar, en mi concepto y según mi entendimiento, llegar a ese nivel de conexión espiritual y despertar espiritual. Entonces, y me devuelvo un segundito atrás a lo que se estaba comentando con el tema de su carro, Beatriz, para complementarlo, porque creo que puede ser útil para la comunidad que nos está viendo ahora. Yo aprendí hace mucho tiempo atrás, y se lo digo de corazón, a poder aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Qué No, belleza. no peleo con la realidad.
no peleo con aquellas cosas. Hay sufrimiento que es inútil, completamente inútil. Lo voy a colocar en relación a su Exacto, misma sí. experiencia. Acababa de comprar un carro a cuotas, ¿no? No había pagado la primer cuota. No, eso lo cuento, creo que lo cuento en el libro, no me acuerdo, pero mi hija si me está viendo le dice, papá, ¿va a contar lo mismo? Sí, lo mismo. Mi hija mayor tenía Digamos, 18 nuevos años. oídos para viejas historias. Claro, mi hija tenía 18 años, Beatriz, acaban de entregarle su pase de conducir. A mí me acaban de entregar un vehículo nuevo de concesionaria, debiéndolo todo, había dado solamente la inicial. Y llega mi hija y me dice, papá, ¿me presta el carro? Y yo, se lo presto, no se lo presto, se lo presto, no se lo presto, se lo presto, no se lo presto, se lo presto. Tome mi amor, tome las llaves, váyase y se fue con su hermana menor. En ese tiempo la menor tenía 12, 13 añitos. Cuando a los 5 8 minutos Ay, suena Dios el mío. citófono y era mi hija Sharon, la menor. Me dice, papá, ¿usted puede bajar al parqueadero? Le digo yo, ¿qué pasó? Me dice, mi hermana iba saliendo y un muro se corrió y ella le pegó. O sea, no fue que ella le Ay, pegó al ¿qué es muro, esa fue que belleza? el muro se corrió y, ok. Pues claro, uno baja con la No, sorpresa del Dios. tema nuevecito, todo No, bonito. qué dolor. Y cuando llego, encuentro una de las columnas del edificio metida así en la puerta de atrás del Ay, carro, porque no. ella dio la curva y la calculó mal. Claro, Claro. típico, típico, creo que a todos nos ha pasado. Bueno, cuando yo vi eso, Beatriz, yo le dije, amor, váyase, papá, hizo el drama, ¿no? La víctima. Yo no voy a sacar el carro. ¿Usted cómo se le ocurre? Mire lo que me pasó. Jamás le vuelvo a pedir prestado. Yo le hablé muy serio ese día, que yo creo que todavía lo recuerda. Le dije, ¿lo hizo a propósito? Me dijo, no. Le dije, o se va ya o jamás le vuelvo a prestar el carro. Me dijo, ah, bueno. Y salió y se fue. Y se llevó el carro. ¿Por qué Wow, estoy contando esta historia? Porque yo entendí al ver eso, entendí que si mi sufrimiento arreglaba la puerta, pues entonces sufría y la puerta se iba a arreglar. Pero yo no iba a dañar, producto de lo que pudiera estar sintiendo, la vida de mi hija, maltratarla con palabras, decirle mil cosas, porque tampoco iba a arreglar el carro. claro, tienes toda Entonces, la razón. allá es lo que yo quiero llevar a la comunidad que nos está viendo ahora. Ante un suceso que la vida le presente, y lo practico desde hace mucho tiempo, estamos hablando de hace más de 18 20 años que hice conciencia de eso, cuando veo algo yo digo que me sucede algo, ¿el sufrimiento lo va a cambiar? No, lo acepto. Es más, hay Wow, muchas cosas que yo acepto ya sin que hayan pasado, como la muerte de mis padres, que están con nosotros, como la muerte de mis hijas si llegara a pasar, como la muerte de mis nietos, la muerte de mi esposa, ¿no? La de uno al final termina siendo una bendición el que se va, tal cual, pero sí. cuando uno se queda aquí, todo eso lo admito con anticipación. ¿Por qué? Porque sé que es un acto natural, porque sé que nos va a pasar a todos. Ah, Cristian, usted lo desea. No, es que no se trata de que yo lo desee o no lo desee, se trata de que va a suceder. Y cuando algo va a suceder, yo debo aceptarlo con anticipación y me voy relacionando con esa experiencia de una forma diferente. ¿Por qué? Porque un día va a pasar. Entonces, eso es lo que yo trato de transmitirle a las personas siempre, Beatriz. Hay cosas, el sufrimiento que es la resistencia a la realidad. Ese es el Exactamente. sufrimiento. Yo me resisto a la realidad que estoy viviendo y como me resisto y la quiero cambiar y no puedo, sufro. La diferencia entre el mundo espiritual es acepto la realidad que la vida me presente y la acepto con amor, porque mi sufrimiento no puede cambiar aquellas cosas que yo estoy experimentando. Eso me Increíble. libera del sufrimiento y me coloca en un estado de nivel de conciencia pues mayor, porque me doy cuenta que aunque a mi ego no le guste, mi alma lo aplaude. No, qué belleza. Además, qué lección tan hermosa la que le diste a tu hija. O sea, realmente dentro de todo el contexto de lo que cuentas, porque ¿qué esperaba ella? Bueno, tu chiquita me parece la más Sí, divina, el muro se corrió, sí, eso sí, sí. es la Eso es inocencia mundial. divina. Pero obviamente, además, no desde la alarma ni la angustia, sino desde la ingenuidad y la inocencia, es lo que me demuestra tu hija chiquita. Y la grande, claro, obviamente frente a la víctima, lo que tenía que hacer ella era volverse víctima, claro, ella diría, cualquiera de Claro. nosotros frente al carro nuevo haría lo mismo. Pero esa lección de vida que le diste, siento que fue para toda la vida. Y fue un parteaguas para ti, demostrarte que pues no podías hacer nada. ¿No? ¿Qué podías hacer? Mandarlo a arreglar y ya. Entonces, gran lección. Y mencionas de manera muy acertada lo que no puedes cambiar desde ya, vámonos preparando.
Y ¿Ya? esto me invita a hacerte una pregunta, y yo feliz de poderme quedar contigo, voy a hacer algunas que están aquí, pero hacerte una pregunta. Y es, en este orden de ideas que hemos hablado, que además ha sido supremamente agradable y divertida la conversación, como siempre contigo, es, ¿qué decisión interna marca el inicio del fin del sufrimiento para una persona? ¿Qué decisión? La aceptación. Indudablemente no hay otra respuesta, Beatriz. Precisamente lo acabamos de hablar. Esa es una decisión. Ahora, yo no puedo aceptar lo que no comprendo. Uh -huh. Para poder aceptar algo tengo que comprenderlo, ¿no? Porque lo que se acepta sin comprensión pues lleva a un sufrimiento mayor. Clarísimo. Entonces, cuando yo ya voy elevando mi nivel de conciencia, cuando me doy cuenta que el mundo funciona perfecto, cuando me doy cuenta que esto no es que producto de la casualidad, yo no creo en las coincidencias, creo en las diosidencias, creo que todo funciona maravillosamente bien. Cuando vamos elevando ese nivel de conciencia, uno va comprendiendo que el universo pues tiene su mecanismo y su pedagogía, ¿no? Y precisamente el sufrimiento es una muestra clara de un estado profundo de ignorancia de nosotros como seres humanos. Cuando estamos voy a colocar el tema, le voy a colocar para hacerme entender un poquito más, Beatriz, el tema de la muerte. Nosotros sufrimos ante la muerte de un ser amado. Claro, no es fácil, yo lo comprendo, es muy complejo, pero es desde lo humano, desde lo espiritual sabemos nosotros que la muerte no existe. De acuerdo. Y sabemos, no producto de la motivación, ni producto de... Yo soy una persona equilibrada, soy racional, respetuoso, tengo discernimiento, escucho cosas, respeto las experiencias de todo el mundo, cada uno tiene la suya, pero tengo mi propia convicción producto de lo que he estudiado, investigado, he podido analizar. Si uno mira la vida y uno dice, uno se muere y todo termina cuando uno muere, yo respetuosamente entre las personas que nos están viendo ahora le diría, Dios tiene que estar muy desocupado para mandarnos aquí a una cosa de estas, a hacer mil cosas, a trabajar, a estudiar, a tratar de tener un lugar donde vivir, a tratar de sacar una familia adelante y me muero y todo se acaba. No, entonces, venga, entonces, ¿qué chiste tiene esto? Para mí eso no tiene ninguna gracia. Pero cuando uno comprende que es alma, que el alma va generando un recorrido y que el alma jamás muere, el sufrimiento ya se aparta de la vida de los seres humanos. Yo no estoy diciendo que no vaya a llorar a mis padres si parten primero que yo, o a mis hijas, que me va a dar durísimo y me va a tumbar al piso, pero la condición de saber que están bien y mejor que nosotros hará que uno también se levante más rápidamente, Exactamente. agradeciéndole a Dios y a la vida el regalo que nos ha dado de vivir una experiencia tan maravillosa como la que se vivió con ellos, también con la certeza de que un día nos vamos a encontrar. Entonces, cuando digo esto, estoy diciendo que cuando elevo mi nivel de confianza, de nivel de conciencia, ya logro comprender que aceptar todo lo que la vida me presenta es simplemente el acto más inteligente que yo puedo tener, porque también es un acto de confianza con el universo. Yo digo, si me manda esta situación para resolverla, bienvenida sea. ¿Y por qué es bienvenida? Porque siempre será con un propósito de amor. Yo no creo que las experiencias que nosotros tengamos que vivir en la vida no vengan cargadas y tenga algo oculto ahí que no nos ayude a nosotros a evolucionar y crecer. Siempre, absolutamente siempre, todo lo que nosotros vivimos viene con un regalo maravilloso que no se entiende cuando se recibe, se entiende 5 o 10 años después. Cualquiera de Así los que es. está acompañándonos ahora cuando mira atrás, somos lo que somos producto de las experiencias que hemos vivido atrás. Me echaron del trabajo y hoy tengo un restaurante propio. Si no me hubieran echado, no tengo restaurante. Pero Así cuando es. me echaron, entré en estado de sufrimiento. El que me echó era un maldito no sé cuándo. Y 10 años después, oiga, digo, gracias, porque si no me hubiese echado, jamás hubiera tenido el coraje de poder montar mi propio negocio. Y este es un ejemplo muy, muy humano, pero son muchos los que nos llevan a entender, Beatriz, que nosotros estamos aquí porque venimos a vivir experiencias y la decisión más inteligente es acepto todo lo que la vida me presenta con gratitud y con amor. Me encanta esa frase que acabas de hacer y obviamente ese es el inicio del fin del sufrimiento. La Ajá, aceptación, la autoobservación para saber quién soy y desde ese lugar, naturalmente, construir una nueva versión tuya relacionándote con todo lo que te pasa. Aquí me
lo que pasa es que ya mencionaste, es una pregunta que esto nos da para otro live, y es de Adrián. Adriano González. Es bastante extensa, o sea que yo sé que vas a tratar de dármela en breve. Sí. Adrián dice, mi pregunta para Cristian es, ¿para qué vivimos? Y naturalmente, ¿existe la vida después de la vida? Es una muy buena pregunta. Y voy a hacer una anotación. Adriano, que me está haciendo esa pregunta, cuando me pasó lo que me sucedió en Argentina, él estaba ahí. Mira, Él estaba ahí, él es testigo de la experiencia vivida. Y él decía, yo no puedo creer que usted reaccione de esa manera, yo estaría... Y conversamos mucho sobre ese tema. Pues le espérame, respondo, espérame un segundo, porque incluso Adriano te pone después, dice, comparte la experiencia cuando perdiste la sí, cartera con el dinero y los documentos en Bariloche. sí, Entonces, Adriano, como este live queda grabado y queda también en el canal de YouTube, al comienzo está al esta comienzo. experiencia. De pronto cuando entraste al live ya la había contado Cristian, pero sí, ya quedó registrada. Entonces, gracias por la anotación. Cuéntanos entonces la Sí, pregunta de Adriano. Beatriz, vuelvo al mismo principio, somos alma. El alma viene a vivir experiencias. Y para poder aprender lo que tenemos que aprender, que es elevar el nivel de conciencia y llegar a un nivel de maestría, donde absolutamente nada nos afecte, se necesitan muchas encarnaciones, pero muchas, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos? ¿Por qué estamos vivos acá? Porque estamos viviendo experiencias en un interminable recorrido de aprendizaje y de evolución del alma. Para eso es que estamos acá. Y lo segundo, si existe vida después de la vida, claro que existe vida después. Eso es lo que le da sentido a mi vida ahora, ¿no? Cuando uno Exactamente. dice, es que esto continúa, o sea que todo lo que yo haga mañana lo voy a recibir, sí, me voy a asegurar de hacer lo correcto, me voy a asegurar de vivir de la mejor manera, conscientemente. Claro que existe vida después de la vida, las evidencias existen. Yo no hablo desde motivación ni hablo desde absolutamente nada de creatividad de mi mente. Claro que existe vida después de la vida. Y eso se puede comprobar hoy a través de los testimonios que se viven en encuentros cercanos a la muerte. Y hoy la ciencia está trabajando para poder explicar lo que hoy no pueden negar. Ellos no pueden Exactamente. negar las experiencias que el mundo vive, pero tampoco las entiende. Ya llegará el momento en que podremos entender que, por supuesto, eso es lo que nos hace a nosotros comprender que somos inmortales y que vamos poco a poco aprendiendo lo que nos corresponde en cada encarnación. Gracias por esa respuesta. Y yo aquí, bueno, antes de terminar, porque no puedo dejar de lo que les mostré al comienzo, el libro, este fue el libro que me invitó a que hace, yo creo que un año, cuando estabas llegando de Argentina, hicimos nuestro primer live, Ajá. porque me acuerdo que te escribí y me dijiste estoy en Argentina, entonces ya Ah, recuerdo perfectamente cuando mencionaste. Y hablamos de tu libro. Entonces, para quienes en su momento no lo han adquirido, La muerte no existe, un libro espectacular. Además, aquí tienes un compendio de historias de así vida es. después de la vida, o sea, de experiencias cercanas a la muerte. Les decía al inicio, Cristian, que yo siento que el archivo y la biblioteca videográfica que hay en YouTube sobre este tema y sobre este desarrollo espiritual, sentiría que la más completa es la que tú has compartido a lo largo de todos estos años, en donde has dejado evidenciado lo que acabas de mencionar. Sí, hay vida después y la muerte no existe. Es Así es. nacer en el cielo en otro estado de conciencia, totalmente distinto. Entonces, Cristian, como te digo, siempre para mí es un regalo poder compartir contigo, poder tener esa claridad que tienes, no solamente mental, sino esa claridad para expresar y darnos a conocer lo que es este camino del despertar de conciencia y hoy desde cómo se vive la vida desde el sufrimiento. No me queda sino decirte gracias, gracias, Gracias. gracias una vez más, porque hoy estuvieron aquí muchas personas, Nueva York, España incluso, nos escribieron de Puerto Rico, de Panamá. El libro de Cristian, bueno, aquí dice Janet, voy a leer algunos mensajitos. El libro de Cristian es excelente, también lo recomiendo mucho. Quiero también que ahorita nos cuentes de siguientes pasos de Cristian Argüello. O sea, qué lindo poder saber hacia dónde vas para este año y lo que viene para ti. Dicen, bueno, que te saludan de todas partes. Gracias por estar aquí, Cristian. Tengo uno, aquí tengo, señor Cristian. Gracias, y Beatriz, gracias por su tiempo de compartir su linda energía.
Hola chicos, buenas noches, saludos desde Argentina. Nos dice Julia, siempre grato y ver y escuchar a Cristian. Muy agradable, Gracias. Beatriz, con una voz tan dulce. Gracias, recibo abrazo y agradezco Sí, con amor. Qué lindos. súper lindo. Dice, tengo varias experiencias de gente que juega consciente de devolver lo que es ajeno, con una convicción de hacer lo justo. Bueno, aquí muchos mensajes que dejamos y que sabemos que en ese despertar es un continuar y como dijiste al comienzo, nunca terminamos. Todos los días es un constante aprender, aprender y aprender. Y este es un momento para darnos cuenta de eso. Gracias a ti por habernos dado este regalo. Me quedo con dos frases que dijiste que fueron, sufrimiento es la resistencia a la realidad. Así es. Y dijiste, el sufrimiento es la muestra clara de un estado profundo de ignorancia. Y el fin del sufrimiento es la aceptación. Totalmente. Entonces, gracias de Gracias, corazón por Beatriz. estar Muchas aquí, gracias. Gracias, por gracias. compartir. Yo la más feliz. Y como siempre les digo, mi casita de Instagram es para que podamos compartir momentos como estos desde la humildad y también desde la vulnerabilidad de podernos ver tan humanos como somos. A quienes se unieron hoy, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, esto es una cuñita y como digo yo, aviso parroquial. El próximo 15 de marzo estaré yo ofreciendo el Círculo de Mujeres, un grupo reducido en Genial. Bogotá presencial, para poder honrar a las mujeres que somos. Pero antes de cerrar, Cristian, cuéntanos pasos siguientes de Cristian Argüello. Ese es un espacio para que nos cuentes qué más viene para toda esa comunidad maravillosa de más de 1 millón de seguidores que tienes en YouTube. Beatriz, seguir trabajando, seguir aportando. Tenemos el Congreso de Espiritualidad en Bucaramanga en el mes de mayo. Esta es la segunda versión, un congreso internacional. Hacemos diferentes actividades, todas para que las personas puedan aprovecharla, pero lo que yo le puedo responder con toda honestidad del mundo, seguir creciendo internamente, porque en la medida en que uno va aprendiendo cosas, uno puede compartir a las demás personas lo que va aprendiendo. Entonces, lo que me viene para mi vida, más allá de experiencias o un libro que quiero escribir ahora, que precisamente cómo entender que todo está bien cuando todo se ve mal. Ese es el libro que quiero ¡Wow, qué escribir. lindo! Es seguir creciendo, seguir comprendiendo, seguir haciendo de mi vida mi propio laboratorio, donde la prueba y error me dicen por aquí es, entonces yo por aquí, si a ustedes les parece, yo ya viví esa experiencia, podemos aprender cada uno tiene su camino, pero cuando uno ha logrado experimentar en su vida ciertas cosas, las puede compartir con mayor claridad y con mayor convicción porque uno sabe que funciona. Entonces me dedicaré el resto de mi vida a verificar que lo que comparto es real. ¡Ay, qué belleza! Gracias por ese compartir y que tu voz siga sembrando tantas semillas de Gracias, María. transformación. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Un Bendiciones. abrazo enorme desde aquí, desde Bogotá a Bucaramanga y a toda la comunidad. Gracias por estar aquí. Un abrazo de luz y de amor para todos. Gracias.